El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Hoy quiero terminar la reflexión con un cuento de un autor anónimo que se llama Carta al Editor, y dice: un asiduo asistente de la iglesia escribió al editor de un periódico quejándose que no entendía ni encontraba el sentido de ir a misa todos los domingos. He ido durante 30 años, escribía, y durante ese tiempo habré escuchado como 3,000 sermones, pero juro por mi vida que no recuerdo ni uno solo de ellos. Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo y los sacerdotes también dando sermones. Así empezó la controversia en la columna de Carta al Editor, para deleite del mismo editor, la misma que continuó por varias semanas hasta que alguien escribió lo siguiente: yo llevo casado 30 años y durante este tiempo mi esposa debe haber preparado 32,000 comidas y juro por mi vida que no me acuerdo de todos los menús. Pero sí esto, todos me alimentaron y me dieron la fuerza que necesitaban para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado estos alimentos, estaría físicamente muerto el día de hoy. De la misma manera, si no hubiese ido a la iglesia para alimentarme, estaría espiritualmente muerto en la actualidad y sin fuerzas para vivir. Gracias Dios por nuestro alimento espiritual. Y quise tomar este cuento porque hoy como Iglesia Católica estamos celebrando una solemnidad particular de nuestra fe, que es hablar del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Ninguna otra iglesia cristiana celebra esta solemnidad, porque para los cristianos, que fue motivo de división en el Concilio de Trento, Jesús, Eucaristía, no está ni de manera real ni de manera permanente presente a través de las especies sacramentales del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, celebrar hoy como Iglesia Católica esta solemnidad es renovar el sentido de Jesús, pan de vida,
que se hace presente en la iglesia para ser el alimento espiritual de cada uno de nosotros. Y a través de la palabra, entonces nos invita el Señor para que lo reconozcamos como pan de vida, como alimento espiritual, real y permanente. Entonces la primera exhortación del Señor es entender que Jesús es pan de vida y que se hace presente de manera real en las especies del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y para qué se hace presente como pan de vida? ¿Qué quiere decir que sea una realidad? Pues para alimentarnos, para fortalecernos, para nutrirnos, para reconfortarnos. Y entonces tomo de manera especial la situación del Evangelio del día de hoy. Entonces vemos cómo era una multitud inmensa la que seguía al Señor, con el contexto como empieza el Evangelio, ¿no? Dice, había mucha gente y Jesús los sanaba porque tenía necesidad de curación. Entonces, dentro de ese contexto que la gente lo buscaba para que lo sanara, encontramos muchísima gente, una multitud que pues cayendo la tarde estaba cansada, estaba fatigada, estaba extenuada, y por los discípulos van a decir al Señor, mire Señor, despídalos porque vamos a hacer con Dios más tarde. ¿Qué les vamos a dar de comer? Nosotros aquí no tenemos nada. Y entonces bellísimamente el Señor, pues poniendo a reto y a prueba a los discípulos, dice, denles ustedes de comer. Y le dicen, pero ¿dónde vamos a conseguir tanta comida para darle a tanta gente? Entonces el Señor les dice, ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces, tráigamelos. Entonces dentro del milagro de la multiplicación de los panes, lo que el Señor hace es repartirles el alimento espiritual a la multitud, para que la multitud sacie su hambre, fortalezca su cansancio, se cure de sus enfermedades y puedan retornar a sus casas, pues indudablemente contando el gran acontecimiento de Jesús que les da de comer, Jesús que los fortalece y Jesús que los reconforta. Y esa misma realidad de Jesús pan de vida, que quiere realizar la misma situación espiritual con nosotros, como lo decía el cuento, ser alimento espiritual, que al recibirle nos da fortaleza, que al recibirle nos sana, que al recibirle nos reconforta, es la misma exhortación que nos hace el Señor, que lo recibamos para que Él pueda realizar signos, prodigios y milagros en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para poder ir poniendo polo a tierra lo que les estoy diciendo, ¿cómo llegan ustedes a sus casas después de la misa? ¿Felices y contentos? ¿Sí? Se les nota, ¿no? Como dice la canción, se te nota en la mirada, hombre. Porque es que mire, yo hago el ejercicio todos los domingos de salir a la puerta a despedir a la gente. Y el Padre no ha dicho, pueden ir en paz, cuando la gente sale corriendo para la casa, afanada. Y entonces salgo yo a la puerta, y eso sí, precisamente les da por revisar el celular, ¿no? Y entonces salen pegados del WhatsApp. Y yo, chao, Mireya, Juanito, me alegra verlo. Perenceja, que le vaya bien, feliz semana. Y los ve uno salir de la celebración con una cara, con una actitud, que perdón lo que les voy a decir, pareciera más que hubieran estado en un velorio que en una fiesta, con Jesús Eucaristía. Así salen. Y adivinen entonces cómo llegan a sus casas. Alegres, llenos de gozo, llenos de júbilo, y como lo dicen hoy en día, con cara de ponqué, que apenas los ven en su casa les dicen, hola, ¿qué les dio el cura en esa iglesia? Oiga, ¿qué fue lo que el cura les dijo? Es que no, definitivamente ustedes vienen hoy con otro rostro. Llegamos con alegría, llegamos con felicidad. ¿Y a qué llegan? ¿A qué llegan? A pelear. Entonces la gran pregunta es, si Jesús eucarísticamente, sacramentalmente, es el pan de la vida,
que se entrega por nosotros para fortalecernos, reanimarnos, alegrarnos, robustecernos. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Qué nos hace falta? Fe, fe, fe. No le creemos. Y cuando hablo que nos hace falta la fe, vengan, les hago un ejercicio y les explico una cosa para que entiendan por qué Jesús no es el pan de la vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos pequeños que nos daba dolor de barriguita? Le decimos, mamá, tengo dolor de barriga. Y la mamá decía, esperen, voy a ir a buscar qué pastica tengo para darle. Y la mamá sacaba por allá de un botiquín viejo, me imagino que un azagüín vencido, y nos daba era azagüín. Y nosotros nos tomábamos el azagüín. ¿Para qué servía el azagüín? Para la fiebre, ¿no es cierto? Y nos daba el azagüín y nosotros nos tomábamos el azagüín, y a la media hora la mamá le decía, mijito, ¿cómo siguió? Bien, mamá, ya se me pasó el dolor. Esa pasta fue mágica. Porque confiamos y le creímos a la mamá que la pastilla que nos estaba dando, que no era para el dolor de barriga, nos quitaba el dolor de barriga, y como le creímos a la mamá, nos quitó el dolor de barriga. Y nosotros vinimos acá y el Señor nos da la píldora espiritual, que es el pan de la vida, pero como nos falta fe, por eso no puede hacer absolutamente nada. Ni nos alegramos, ni nos regocijamos, ni nos reconfortamos, ni nos llenamos de esperanza, nada, nada. Y entonces la invitación del Señor es, entendamos qué significa que Él sea alimento real de vida espiritual, y recibámoslo para que nosotros, saliendo de acá, tomemos la misma actitud del hombre del cuento y seamos capaces de decirle todos los días, gracias Dios por nuestro alimento espiritual. Y la segunda exhortación del Señor es entender que además de ser alimento real, es un alimento que perdura. Entonces, ¿qué quiere decir que perdura? ¿Por qué nos dividimos? ¿Quién está en esa cajita? Jesús, ¿no es cierto? Eucaristía. O sea, ahí guarda el cura las hostias cuando acaba la misa. Y cuando ustedes se van, ¿Él se va con ustedes o Él se queda acá? ¿Se va con ustedes? ¿Y entonces yo por qué mantengo esto con la vela encendida? ¿Y por qué cuando ustedes vienen y no estamos en misa se postran aquí para adorarlo? Él permanece, Él perdura. Y entonces esa presencia continua y permanente es la realidad de la fe en la que nosotros debemos creer, permitiendo que Jesús también sea presencia continua y permanente en nosotros. Porque es que los que no se quedan ahí, se los llevan ustedes cuando comulgan. Porque cuando yo les doy la comunión, les digo, cuerpo y sangre de Cristo, ¿qué pasa con ese alimento? ¿Dónde se queda? En nuestro corazón. Y entonces, mira, voy a hacer un paréntesis aquí grandísimo, y es, esta noche en lugar de escuchar tantas vainas de la política, porque ya sabe quién ganó, y ya. Punto. Ya. Presidente nuevo, empezar a vivir en un país con un presidente nuevo, orar por nuestro país. ¿Por qué no se ponen a mirar a una mujer santa que se llama Luisa Picareta? ¿La han escuchado? ¿Se han escuchado hablar de ella? Y es una mujer supremamente mística, donde hace una explicación de lo que es la Eucaristía como tal, como la presencia real y permanente de Jesús. Pero dentro de todas las cosas que Luisa Picareta dice que al recibir nosotros a Jesús cuando comulgamos, nos volvemos también nosotros sagrarios de Jesús. Y sagrario de Jesús es que si este es un sagrario santo, sagrado, de veneración, nuestro corazón también pasa a ser un sagrario santo, sagrado y de veneración. ¿Y qué significa ser sagrario? Pues que tenemos que ir a hacer sacramento de Eucaristía. ¿Y qué significa ser sacramento eucarístico? De la realidad que perdura en nuestro corazón. Pues miren, les leo la segunda lectura y ahí está la respuesta cuando Jesús dice,
esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿qué significa que nosotros nos vamos a sagrario de Jesús? ¿Que a qué nos tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Pues entregarnos de la misma forma como lo dice Jesús. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y de la misma forma como Jesús se entregó, de la misma forma como Jesús sirvió, de la misma forma como Jesús fue solidario en el Evangelio con la multitud, de la misma forma como Jesús sanó, de la misma forma como Jesús reconfortó, de la misma forma como Jesús acompañó. Todo lo que sabemos de Jesús son las actitudes que nosotros tenemos que vivir como compromiso de vida cristiana cuando lo recibimos a Él y nos volvemos sagrario suyo ante el mundo. Y una presencia que también debe perdurar en nuestro corazón y nuestra vida y que nos debe llevar a ser sacramento eucarístico ante el mundo. Y esa es la segunda invitación que nos hace el Señor, que nos volvamos sagrarios de Él, presencia viva y real en medio del mundo, siguiendo el ejemplo del Señor. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y esas son las dos realidades que de manera especial hoy nuestra Iglesia Católica, en la riqueza de la celebración de esta gran solemnidad, Corpus Christi, cuerpo y sangre del Señor, celebra de manera solemne para que nosotros como católicos pues entendamos qué significa que creamos que Jesús está presente de manera real y permanente con su cuerpo y con su sangre en medio de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy pues llevemos en nuestro corazón el sentido y el significado que debe tener para nosotros este gran sacramento, este gran alimento, y que pudiéramos decir lo mismo del hombre del cuento. De la misma manera, si no hubiese ido a la iglesia para alimentarme, estaría espiritualmente muerto en la actualidad y sin fuerzas para vivir. Amén.